Un saludo a todos, que Dios les bendiga. Vamos a empezar en este momento nuestra lección de número 8 de nuestro estudio de las cartas de Pablo a la iglesia de Corinto, ¿no? Primera y segunda de Corintios. Muy bien. En esta lección de número 8 nosotros vamos a estudiar el capítulo de número 12 y el capítulo de número 13 de Primera de Corintios, ¿no? Vamos a seguir en el estudio. El capítulo de número 12 Pablo va a tratar el tema de los dones, de la importancia de los dones, de, de cuáles dones tenemos, ¿no? A través del Espíritu Santo. Y en el capítulo 13 Pablo enseña que junto a los dones tiene que ir el camino más excelente que es el amor, ¿no? El capítulo 13 de 1 de Corintios es el capítulo del amor. Entonces, eh, hasta el capítulo de número 11, nosotros vemos que Pablo va trabajando los problemas de conducta, de comportamiento, de entendimiento que había entre los corintios, ¿no? Para el tema de corrección, ¿no? De esos errores. Entonces, él va corrigiendo errores, fallos, ¿no? Y va trabajando ellos y estableciendo normas para la conducta cristiana, para el manejo de la libertad cristiana y todo eso. Pero aquí, cuando llegamos al capítulo 12 al capítulo 13, Pablo va a tratar, aunque estará hablando de importancias y de conducta también, lo vemos, pero sí que va a tratar temas doctrinales, ¿no? Y va a tratar y va a impartir una enseñanza constructiva. No quiere decir, por supuesto, de ninguna manera que lo que Pablo haya tratado de aquí hacia atrás, corrigiendo errores, no sea constructivo. Por supuesto que sí. Pero sí que Pablo en este capítulo podremos decir que no está tan centrado en los fallos, en los errores, sino que está transmitiendo una enseñanza para edificación de la iglesia, ¿no? Esa sería la manera más, la mejor manera de entender eso, ¿no? Tampoco podemos dejar a un lado de que Pablo nunca pierde de vista el todo de la carta, ¿no? Porque no está escribiendo la carta en parte, sino que la está escribiendo como un todo, ¿no? Y habla también de la unidad de la iglesia, ¿no? En todo tiempo habla de la unidad, porque nosotros hemos visto en las lecciones anteriores que había muchos problemas de divisiones y de falta de entendimiento en relación a la unidad. Entonces, Pablo habla entonces de los dones espirituales y del amor en el 12 y en el 13 de Primera de Corintios. Y nosotros vamos entonces al punto de número uno, ¿no? Que es el origen y propósito de los dones, ¿no? Entonces, sabemos cuando leemos las cartas a los Corintios y cuando leemos Hechos de los Apóstoles que en Corinto había una gran manifestación de dones, ¿no? Pero lo que no había era orden en relación a la administración de los dones, ¿no? Entonces, un versículo que tengo muy presente en relación a los dones espirituales y en la acción del Espíritu Santo es que la Biblia dice que el espíritu del profeta está sumiso al profeta. El, ¿Cómo explicar eso? El Espíritu Santo actúa con nosotros, nos dirige, nos guía, ¿no? Nos impulsa, pero el Espíritu Santo no es una posesión en la vida del creyente, que es diferente. Cuando el diablo tiene una posesión de una persona, le arrebata el control de su vida. El Espíritu Santo no arrebata el control de la vida del creyente. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque en algunos momentos de las manifestaciones de los dones, sí que hay algunos que dicen que no pueden controlarse en relación a los dones y a lo que el Espíritu Santo esté haciendo. Sí que es verdad que muchas veces lo que podamos vivir en el Espíritu es algo muy fuerte, muy intenso, ¿no? Pero tengamos presente que la Biblia nunca se contradice. Y el espíritu del profeta es sumiso al profeta. ¿Qué quiere decir? Que
una vez usado por el Espíritu Santo de Dios en cualquiera que sea de los dones o en cualquier manifestación del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo camina con nosotros, Él actúa, pero siempre teniendo presente la libertad que nos ha dado el propio Dios, ¿no? Es Dios actuando con nosotros, respetando una autoridad, una libertad, perdón, que Él mismo ha dado. Aclaro este punto solamente para que lo tengamos presente porque es un punto de discusiones, incluso de falta de entendimiento. Entonces, el Espíritu Santo actúa en nosotros y a través de nosotros y siempre nosotros vamos a estar ahí colaborando con el Espíritu Santo. Bueno, entonces la obra del Espíritu Santo en medio de la iglesia a través de los dones espirituales. Pablo deja muy claro que el tema de los dones en 1 de Corintios 12, del 1 al 11, deja muy claro que los dones los reparte el Espíritu Santo, según él entienda la necesidad. Los dones no son según el gusto de uno, no. El Espíritu Santo es quien da, quien reparte los dones a la iglesia según la necesidad de la iglesia, de la congregación, ¿no? O del lugar donde esté el creyente. Entonces, es el Espíritu Santo quien lo reparte, ¿no? Entonces, hay una diversidad de dones espirituales, ¿no? Y todos contribuyen en favor del reino de Dios. Como nosotros ya hemos visto en otras situaciones en la iglesia de Corinto, parece que ellos tenían la tendencia de, en cualquier situación o en todas las situaciones, transformar todo en una especie de competencia, ¿no? El predicador, el mejor predicador, el peor predicador, los dones, el mejor don, el peor don, el que tiene el mejor don es más importante que el que tiene el peor don, y eso en el reino no existe. Nosotros hemos hablado de eso. Y en el tema de los dones espirituales, Pablo también habla de eso. Él habla y usa muchas veces el mismo porque él dice, hay diversidad de dones, son muchos los dones, pero en realidad el Espíritu es uno solo, es el Espíritu Santo de Dios. Él habla de la unidad, ¿no? Él habla, usa la figura del lenguaje del cuerpo, que nosotros ya hemos visto y vamos a ver en esta lección, ¿no? De la diversidad de la iglesia, de la diversidad de los dones, pero sigue hablando de que es el mismo Dios y el Espíritu Santo quien reparte los dones y quien designa y usa cada uno de sus hijos según su propósito, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo es quien reparte los dones. El propósito de los dones es glorificar a Dios y edificar a la iglesia. Infelizmente en Corinto en este momento había una gran diversidad de dones, había muchas manifestaciones de dones, pero también es verdad que había mucha carnalidad, había mucha, mi don es mejor que tu don, y ese tipo de competencias sin sentido que es típico de la carne. Entonces eso había en la iglesia de Corinto y Pablo viene a aclarar que los dones son para glorificar a Dios, es decir, todo tipo de don que Dios pueda usar en mi vida o a través de mi vida es para su gloria, primero, no es para la gloria personal de nadie, y es para edificar a la iglesia. ¿Qué significa? Que el don Dios le da a sus hijos a través del Espíritu Santo para la edificación de la iglesia. Es en función del crecimiento de la iglesia, es en función de las almas, es en función de todo aquello que la iglesia necesite para atender a las vidas. Para eso son los dones. Entonces, ese es el origen. El origen de los dones es el Espíritu Santo de Dios y el propósito de los dones, entonces, glorificar a Dios y edificar a la iglesia, ¿no? Bueno, al punto de número 2, ahí entonces viene la naturaleza de los dones, ¿no? Y aquí sí que este punto se alarga porque en 1 Corintios 12, del 4 al 11, hay 9 dones. Son quizá los más conocidos, los más citados, pero es verdad que hay otros dones que Pablo habla
dentro de las cartas a los Corintios mismo, habla en Efesios, habla en Romanos, que nosotros vamos a ver. Y entonces es importante tenerlos todos presentes. Entonces vamos por partes. Vamos a trabajar primero los dones de 1 Corintios 12, del 4 al 11, ¿no? Entonces sería 9 dones. Y ahí yo puse una pregunta interesante para que pensemos, ¿no? Y quizá todos nosotros sabemos la respuesta, pero a la vez la pregunta nos hace pensar, ¿no? ¿Cuántos dones tenía Jesús? De todos los que existen, ¿cuántos dones tenía Jesús? Y yo creo que la respuesta es sencilla. Jesús tenía todos los dones, porque estaba lleno del Espíritu Santo, estaba en la plenitud del Espíritu Santo. Y entonces él tenía todos los dones. Si lo vamos desmenuzando los evangelios, vamos a ver en varias situaciones la manifestación de cada uno de los dones, ¿no? Pero claro, nosotros no vamos a tener tiempo para todo eso. Vamos solamente citar y desmenuzar un poco los 9 dones de 1 Corintios 12 y después vamos a citar los otros dones, ¿no? Hay ahí unas diferencias de clasificación, algunos dicen 20, otros dicen 21. Bueno, vamos a citar aquí esos dones específicamente. Algunos solo vamos a citar porque no tenemos tiempo para trabajar cada uno de ellos, no ahora, en este momento, no en esta clase, pero sí que nosotros podemos estudiarlo y seguir estudiando cada uno de ellos específicamente. Bueno, los dones de revelación, ¿no? Y ahí hay una clasificación de los dones. Primero viene palabra de sabiduría, que nosotros podríamos definirlo como el don de sabiduría, que es la revelación de la palabra de Dios, que puede ser la revelación de la palabra cuando lo estás estudiando y la palabra como que salta a tus ojos y Dios te revela algo importante para el momento que estás viviendo a través de la palabra o te revela principios, fundamentos, ¿no? De la propia palabra de Dios, dándote y dándonos sabiduría. Yo me gusta decir que hay una diferencia entre la inteligencia y la sabiduría. ¿Por qué? La inteligencia es algo humano. Hay gente muy inteligente, pero que no es sabia. ¿Por qué? Porque la sabiduría verdadera es algo que nosotros solo podemos adquirir conociendo a Dios, porque Dios es el Señor, el que sabe todo, el dueño de toda la sabiduría, ¿no? Y la palabra dice en Proverbios 1:7 que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Si no hay temor del Señor, no hay sabiduría. Puede haber inteligencia, pero no hay sabiduría. Tiene que haber temor del Señor para que haya sabiduría. Bueno, palabra de ciencia. Aquí las definiciones entre palabras de sabiduría y palabras de ciencia a veces se confunden o se mezclan porque son muy parecidas, ¿no? Entonces yo puse diferentes en una y otra para que tengamos presente. La palabra de ciencia podría ser la revelación de una situación o una revelación, ¿no? Específica en la palabra para un momento o algo más específico, ¿no? Para la vida de alguien, ¿no? Entonces sería palabra de ciencia o palabra de conocimiento, ¿no? Ya el discernimiento de espíritus, la propia definición ya no nos deja claro lo que es, ¿no? Y es algo que a veces nosotros no lo hacemos en nuestro diario vivir, el discernimiento de espíritus. Hay situaciones en la vida, en el día a día, en que nosotros debemos de tener, o mejor, en todas las situaciones de nuestro día a día, nosotros debemos de tener presente de que hay un contexto espiritual en relación a lo que estamos viendo o lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo, si nosotros le pedimos, Él nos dará el discernimiento de qué espíritu es el que se mueve, si algo realmente es de Dios o no es de Dios, ¿no? Si lo que estamos escuchando, estamos viendo, es realmente de parte del Señor o no. Entonces, y en la vida de las personas también, el Espíritu Santo puede dar discernimiento, incluso para que podamos ayudar a personas que están influenciadas por espíritus y no lo saben, porque la vida espiritual en nuestros días está menospreciada e incluso olvidada, ¿no? Y hay gente
que dice que nada de eso existe. Bueno, la gran mentira del diablo de nuestros días es decir que no existe, ¿no? Entonces, pero el mundo espiritual está ahí, lo vemos claramente, día tras día, según las circunstancias, las cosas que van ocurriendo. Bueno, seguimos adelante. El otro punto que tenemos ahora serían los otros tres dones, que son los dones de poder. Bueno, el primero sería el don de fe, que es una fe extraordinaria para momentos especiales. Una es la fe para salvación, la fe salvadora, que es la fe que tenemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y otra es el don de la fe, que es cuando uno es desafiado, ¿no? A creer para su propia vida o para la vida de otra persona y orar por una manifestación sobrenatural, ¿no? Y creer en la manifestación sobrenatural para situaciones muy concretas, ¿no? Entonces, ese sería el don de fe, ¿no? Y esa sería la diferencia entre la fe para salvación y el don de fe. Ahí viene el milagro, ¿no? El hacer milagros, ¿no? Un milagro es un evento sobrenatural. Entonces, sería el don que está sobre la vida de una persona que cuando ora, ¿no? Por alguien, instantáneamente ocurre algo sobrenatural que va en contra, ¿no? No es comprensible dentro de las leyes naturales. Entonces, ese es un milagro, ¿no? Es el don de hacer milagros. Para sanidades sería la cura de una enfermedad de una forma instantánea o a veces no. Puede ser progresiva también. Están las dos situaciones, pero es cuando una persona es... todos nosotros podemos orar por otra persona y de hecho lo hacemos clamando sanidad para una enfermedad, ¿no? Pero el don de sanidad es el don dado por el Espíritu Santo a una persona específicamente, ¿no? O que al orar Dios siempre le usa para sanidad. Entonces, en la vida de Jesús vemos muchas veces, ¿no? El don de sanidad. Bueno, seguimos ahora con los tres últimos de esta tabla que vemos, que son los dones de expresión. Bueno, el primero sería la profecía. Bueno, la profecía es la revelación sobrenatural de algo a alguien o a una congregación que quizá no sea del todo de su conocimiento o no sea de su conocimiento, ¿no? Recibir una profecía es algo que ocurre a través del Espíritu Santo, que revela una situación de tu vida, por ejemplo, o de mi vida, y nosotros estamos orando y clamando una respuesta de parte de Dios. Y Dios revela esta situación a una persona y revela su respuesta a esta persona y nos hace llegar. Eso es de manera personal, pero también puede ser para la congregación. Y cuando nosotros vemos la figura del profeta en el Antiguo Testamento, ¿no? Que es un poco diferente de la del Nuevo Testamento, ¿no? El profeta entregaba el mensaje hacia la nación, normalmente hacia Israel, pero también hubieron profecías de manera personal, entregadas a líderes, ¿no? A gente del pueblo de Israel. En este caso, la profecía, ¿no? Que es un don que el Espíritu Santo da a una persona en un momento, para un momento, o que el Espíritu Santo use esa persona para otros momentos, para varios momentos, podemos decir de alguna manera. Bueno, el don de lenguas. Bueno, el don de lenguas eh, es el hablar la lengua de los ángeles, ¿no? O hablar esta lengua que a veces nosotros podemos entrar en una iglesia evangélica y escuchar a alguien hablando, ni entender lo que está diciendo, y es hablar en lengua extraña. Eso ocurrió en Hechos de los Apóstoles, ya ahí en el principio de Hechos, cuando los discípulos son bautizados llenos del Espíritu Santo, hay la manifestación de las lenguas, ¿no? Y entonces ahí vemos que hablar en lenguas, normalmente la iglesia, y Pablo establece más o menos este orden, ¿no? Cuando no hay interpretación debe de ser algo un poco más bajito para tu edificación personal. Pero
también es verdad que Dios puede usar a una otra persona o incluso la misma persona, depende de la situación, de lo que diga el Espíritu Santo, para interpretar las lenguas. Yo mismo ya lo he visto, ¿no? Que Dios usa a una persona hablando en lenguas y la otra interpretando lo que Dios está diciendo a la congregación, y es algo tremendo, poderoso, sobrenatural, impactante, que hace Dios en medio de la iglesia, ¿no? Y que viene para edificación de la iglesia. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que hablar en lenguas uno solo es para edificación personal, pero cuando hay interpretación, entonces es para edificación de la congregación, de la iglesia. Es importante eso, entenderlo, ¿no? Bueno, esos son los 9 dones de 1 de Corintios, del capítulo 12, y ahora nosotros vamos a ver los que están citados en Efesios, ¿no? 4 del 4 al 13, que serían los dones ministeriales, ¿no? Que están citados por el mismo Pablo también, y va a hablar del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor y del maestro, ¿no? Que son los 5 dones ministeriales más conocidos. Pero hay una otra tanda que está en Romanos 12, del 4 al 8, que son, van a hablar de otros 7 dones, que son servicio, enseñanza, exhortación, dadivosidad, gobierno o administración, misericordia y ayuda, aunque son otros dones citados por el mismo Pablo también, en relación a ministerio, ¿no? A dones ministeriales. Entonces, en cada contexto, Pablo está explicando que el Espíritu Santo puede usar a una persona de una manera distinta, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos dar enseñanza, servicio, ¿no? En la iglesia siempre hay personas que están muy dispuestas al servicio, ¿no? O entonces hay personas que tienen una capacidad especial del Espíritu Santo para la administración o gobierno. Bueno, podríamos estar aquí desmenuzando cada uno de ellos, pero aquí la idea es solo citarlos y que todos los tengamos presentes, ¿no? Entonces, eso sería la naturaleza de los dones espirituales. Ahora viene la distribución de los dones, ¿no? Que nosotros ya hemos hablado un poquito, que está relacionada con un don espiritual. Es el poder de Dios en acción a través de una persona. Siempre la manifestación de un don es la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo en la vida de esa persona y a través de esa persona. Es la manifestación del poder de Dios a través de una persona para otra vida o otras vidas o para una situación. Entonces, el Espíritu Santo es quien decide qué don, dónde y cuándo es necesario en la vida de alguien o en medio de la iglesia según su propósito. Entonces es algo que nosotros podemos, eh, Jesús pudo tener todos los dones y yo creo que nosotros también podemos tenerlo, pero tenemos que buscarlos, ¿no? Y clamar y orar y buscar el rostro de Dios, ¿no? Y pedir los dones espirituales, pero tengamos presente que el Espíritu Santo es soberano. Él es quien reparte dónde, cuándo y cómo Él quiere, porque Él sabe verdaderamente la necesidad de una vida o la necesidad de una congregación o de una nación o de una ciudad o de una barrera. Él lo sabe. Entonces, por eso, Él es quien reparte. En 1 Corintios 12:31 se nos aconseja que clamemos por los dones espirituales en nuestra vida. Es algo que tenemos que buscarlos, tenemos que clamar, ¿no? Es como la propia llenura del Espíritu, el bautismo con el Espíritu Santo, es algo que nosotros tenemos que buscarlo, tenemos que orar, tenemos que buscar el rostro del Señor, buscar su presencia y clamar por la llenura del Espíritu, clamar el bautismo en el Espíritu Santo. Bueno, y ahí Él es quien reparte los dones según su voluntad y propósito. Un don espiritual no es para el beneficio personal, sino para bendecir a otros, ¿no? Que son situaciones que Pablo está citando mientras está enseñando el tema de los dones, justamente corrigiendo, ¿no? La falta de entendimiento de los corintios en relación a los dones. Y ahí está enseñando, ¿no?
Los dones son para el reino, son para la iglesia, ¿no? Y son para la gloria de Dios, no son algo para beneficio personal, ¿no? Ya el punto de número 4, Pablo está ahora tratando la unidad. Si nosotros nos damos cuenta, y es algo que ocurre en toda la primera carta a los Corintios, Pablo todo el tiempo en algún momento está hablando de unidad por el tema de las divisiones, de las facciones, de, de lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Y él usa la figura del lenguaje del cuerpo, ¿no? Explicando la posición de cada creyente en la iglesia. Y él ahí está hablando de que no todos podemos ser dedo, no todos podemos ser ojo, no todos podemos ser oído, no todos podemos ser pie, sino que cada uno de nosotros tenemos una función dentro de la iglesia y esta función quien nos da es el Espíritu Santo. No se trata aquí de que ahora, es guay ser eso, entonces todos vamos a hacer eso. No, nosotros nos hemos puesto, ¿no? Bajo la voluntad de Jesucristo como nuestro Señor. Es decir, nuestras voluntades, sueños, deseos y anhelos, aunque están presentes, Dios los conoce, deben de estar a un lado en las cosas espirituales y que el Espíritu Santo sea quien nos dirija en relación a los dones y a todo lo que sea de nuestra vida espiritual. Si bien que podemos decir que no hay una división entre mi vida espiritual y mi vida natural. Mi vida natural, en realidad, va en función de mi vida espiritual. Caminan juntos. Entonces, a veces nosotros nos equivocamos al decir, no, el misionero es que tiene una unción especial. No, tiene un llamado distinto. Pero uno puede ser misionero siendo fontanero o electricista, albañil, médico, abogado, en su trabajo, en su convivio, ¿no? En su diario vivir. Entonces, no podemos hacer nosotros hacemos esas diferencias, pero no está correcta no es correcto hacerlo, porque en realidad los dones son para ser usados en cualquier área y momento de nuestra vida. Eh, Podemos si en algún momento un compañero de trabajo pedir un consejo en relación a un problema que está viviendo y el Espíritu Santo darnos y usarnos con una palabra de sabiduría que va como una revelación a la vida de esta persona para alcanzar su corazón, su alma, para que él sea transformado, salvo, ¿no? Y su vida cambie a través de la obra de Jesucristo en él. Entonces, Pablo hace un énfasis en relación a la importancia de la unidad de la iglesia. Si nosotros tuviéramos presente el tema de la importancia de la unidad de la iglesia, no solo como congregación o a la congregación que pertenecemos, sino como iglesia global en general. Eso es muy importante. La unidad es algo muy importante en la iglesia. No podemos vivir ni alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas solo, dependemos los unos de los otros. Jesucristo podría haberlo hecho todo solo, no lo hizo. Empezó con 12, después fue aumentando el número y llega hasta nuestros días. Y somos uno solo pueblo, con muchos miembros, pero uno solo pueblo, donde la cabeza es Cristo. Entonces, la unidad no significa que debemos de ser todos iguales, sino que en la diversidad podemos encontrar armonía a través de la fe en Cristo. Nosotros no vamos a ser todos iguales los unos a los otros, porque Dios nos hizo una creación singular. Cada uno de nosotros es el fruto del sueño de Dios, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos una vida singular. No hay dos de mí o dos de ti, somos uno solamente. Entonces, y Dios nos creó dentro de esta diversidad para que encontremos armonía a través de nuestra fe en Cristo y nuestra confianza en Dios. Y podemos alcanzarla porque es el Espíritu Santo quien lo hace.
desde que permitamos que el Espíritu Santo haga eso, ¿no? En nuestras vidas. Ahora, el tema de la unidad termina el capítulo de número 12, ¿no? Excepto el último versículo. Y ahí es cuando Pablo viene y dice, y empieza a decir que hay un camino más excelente. Y en cierto sentido, parafraseando lo que Pablo está diciendo, él está diciendo, mira, todos esos dones son del Espíritu, son importantes, son para glorificar a Dios, son para edificar a la iglesia, pero tienen que ir acompañados del camino más excelente. Y el camino más excelente es el amor. Entonces, en realidad, lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto es que había manifestaciones de dones, había diversidad de dones, pero estaba faltando el amor. Había egoísmo, había cosas que no son del espíritu, donde eso genera un mal uso de los dones o una falta de entendimiento a la hora de usar los dones, que es lo más correcto. Entonces ahí vemos en el capítulo 3 de Corintios, que es el capítulo del amor, como algunos lo llaman, y Pablo entonces habla de todos los dones que van acompañados del amor, nada son, eso lo dice, ¿no? Y la obra del Espíritu Santo en nosotros, la llenura del Espíritu en nosotros, tiene que ir acompañada del amor de Dios, del amor del Espíritu Santo. Y es eso lo que Pablo está diciendo. Las manifestaciones de los dones, ¿no? Las cosas sobrenaturales de Dios en la vida del Hijo de Dios y a través de la vida del Hijo de Dios siempre debe de ir acompañado del amor, que es el camino más excelente, como dice Pablo, ¿no? Ahí la palabra usada en el capítulo 13 para amor es ágape, ¿no? Que tiene el significado de amor sacrificial, ¿no? Ese amor que lo entrega todo, que está muy bien expresado en Juan 3:16, ¿no? Que habla del amor de Dios cuando entregó su Hijo para la salvación de todo aquel que cree, ¿no? Entonces, esa es la palabra usada en el original griego, ¿no? El ágape, el amor ágape, ¿no? Y el amor une a los hermanos y el amor permanece para siempre. Cuando la iglesia esté en la presencia del Señor, ya no serán necesarios los dones, pero el amor de cada uno de nosotros hacia Dios, el amor nuestro hacia nuestros hermanos, ¿no? El amor hacia las vidas, eso permanece para siempre, lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Y es algo muy importante que nosotros debemos de tenerlo muy presente. Y ahí vemos que el amor es fuerte, ¿no? Hay una traducción de la palabra de Dios cuando llega en el capítulo 13, en un determinado versículo que dice que el amor es fuerte, el amor nunca falla. Todas las veces que nosotros actuamos con el amor de Dios, eso va a generar un fruto. Puede que lo veamos, puede que no, pero el amor nunca falla. Y la prueba de eso es el propio Jesucristo, ¿no? Su amor en la cruz, en su victoria en la resurrección, nos regala la oportunidad de salvación, porque Él es la expresión máxima del amor. También es verdad que el amor no debe ser algo filosófico, bonito, romántico, sino que el amor debe de ser algo práctico en el diario vivir de la iglesia. Es decir, mi comportamiento, mis actitudes, mis palabras deben de expresar el amor, porque amar es una decisión, no un sentimiento. Yo decido amar. Entonces, no está en nosotros, pero cuando yo tomo la decisión de amar y pido a Dios que derrame en mi corazón su amor, entonces yo puedo ser lleno de su amor y manifestar su amor a otra persona. Y es lo que dice, ¿no? En Romanos 5:5, que es el Espíritu Santo quien derrama
su amor sobre nuestros corazones. Y solo así nosotros podemos tener una vida plena, un ministerio pleno, cuando nosotros estamos llenos del amor del Señor. Cada punto tratado por Pablo en el capítulo del amor está relacionado con los problemas de conducta de los corintios. Él está, si nosotros vamos mirando, él está citando los comportamientos, está citando dones, situaciones, y está diciendo que eso sin amor no vale. Entonces, está hablando del amor y a la vez corrigiendo lo que estaba sucediendo. Y el último punto, entonces, que es igual de importante, es el amor es eterno, ¿no? Porque lo dice el propio Pablo, ¿no? Y ahora quedan la fe, la esperanza y el amor, pero el mejor de ellos es el amor, ¿no? El amor es eterno. En, en el cielo no vamos a necesitar la esperanza porque estaremos con el propio Dios. A la esperanza la necesitamos ahora, esa esperanza viva que tenemos de que nos vamos a encontrar con Él y estar con Él y vivir toda la eternidad con Él. Y también necesitamos esta esperanza viva a través del Espíritu Santo para todo lo que nosotros vivimos. Entonces es importante. Pero Dios es amor y Dios es eterno. Por tanto, el amor es eterno, ¿no? En la primera carta del apóstol Juan dice eso, que Dios es amor. Y si Dios es eterno, entonces el amor es eterno, ¿no? Los dones son para esta dispensación de la gracia, para ser usados en la iglesia en favor de las almas, ¿no? Los dones son algo que nosotros tenemos que buscar justamente por nuestro amor a las almas, justamente por nuestro amor a Dios. Tenemos que buscar los dones, dar lugar al Espíritu Santo para que Él use nuestras vidas, para que las almas sean alcanzadas. Porque los dones van a desaparecer, pero el amor permanece para siempre. Entonces ahora conocemos en parte, pero conoceremos como somos conocidos. Y Pablo dice, ¿no? Ahora veo en un espejo como que empañado, ¿no? No lo veo bien. En realidad nosotros no conocemos o no tenemos una visión clara de toda la eternidad del mundo espiritual. Nos lo revela la palabra, por supuesto, y el propio Dios nos lo revela. Pero llegará un momento en que nos encontraremos con el Señor. Y dice Pablo en este texto que entonces conoceremos como somos conocidos. Dios sí me conoce a mí en lo más profundo y me conoce a mí mejor que yo mismo, que a mí mismo, Él me conoce a mí. Pero en aquel día, cuando me encuentre con Él, entonces, cuando nos encontremos con Él, entonces le conoceremos del todo como Él nos conoce a nosotros. Entonces, y cuando conozcamos a Dios en su plenitud y cuando venga el perfecto, o lo perfecto, que es lo que dice el texto, ¿no? De Corintios 13, y nosotros ya no necesitaremos los dones, porque estaremos en la misma presencia del Señor. Gloria a Dios por este momento. Esforcémonos y trabajemos y busquemos el rostro del Señor para alcanzar este momento por la gracia de nuestro Dios. Que Dios le bendiga.